Para recordar, tuve que partir y soñar con el regreso, como Ulises, sin regresar jamás. Ítaca existe a condición de no recuperarla. Dialéctica de los viajes, Cristina Peri Rossi. Buenas, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida al episodio número 17 de este podcast del Laboratorio de Lectura. Si es la primera vez que lo estás escuchando, yo soy Soledad Arienza, soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y básicamente trabajo con la literatura. Actualmente estoy viviendo por unos meses en la ciudad de Sevilla, en España. Y antes de empezar, si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify porque eso ayuda mucho al proyecto y también seguirme en el Instagram que es @labdelectura. Y además, si te gusta lo que hago, podés poner unas 5 estrellas en Spotify que también ayuda a que se haga más visible el podcast para los oyentes. Bueno, me costó bastante pensar un tema para este episodio. Diciembre, como ya sabemos, es un mes que nos pasa por encima. Además, a mitad de mes tuve la defensa de mi tesis de maestría. Todo salió bárbaro, pero bueno, fue un hito que mentalmente me tuvo muy tomada. Y después estas últimas 2 semanas simplemente se precipitaron y yo tenía como trasfondo todo el tiempo que quería hacer el episodio de diciembre, pero realmente no sabía por dónde encarar. Hasta que el 24 a la mañana, hoy es 26, estoy grabando esto, hace 2 días estaba escuchando un podcast de algo nada que ver, un podcast de astrología. Acá no me quiero meter porque sé que entre la gente que me escucha habrá algunas personas a quienes les guste ese lenguaje y otras personas a quienes no y que consideren que es medio una gilada, así que no vamos a ahondar por ahí, pero para que se entienda, era un episodio sobre el planeta Saturno, que es un planeta asociado a, entre muchas cuestiones, los límites y que rige, no sé si saben, pero los planetas rigen o están vinculados a partes del cuerpo y bueno, Saturno rige los huesos, la columna, entre otras cuestiones. La astróloga que conducía el podcast, que se llama Gigi Polezzelli, estaba hablando de todo esto y mencionó la palabra enraizar. Y ahí mi mente conectó las palabras límites, columna, enraizar y se me prendió la lamparita del tema que voy a comentar hoy, que son las raíces. Obviamente, como ya saben quienes me vienen escuchando, los temas que traigo acá tienen que ver con mi vida y claramente el pensar acerca de las raíces en el sentido de mi pasado, mis orígenes, mi familia, mi educación, mi país, tiene mucho que ver con el hecho de estar ahora lejos de mi casa. Quizás es un lugar común decirlo, pero hay algo del irse que hace que una no solo observe con asombro lo nuevo, sino que revise y mire lo conocido, lo que nos trajo hasta acá. Así que por eso hoy traigo textos que de distintas formas escriben, piensan y sienten esa relación entre el yo y sus raíces. A la primera parte del episodio la subtitulo en mi guión El registro de lo que fuimos, porque me gusta pensar cómo en nuestra vida le damos lugar a nuestras raíces en el aspecto material. Es decir, cómo atesoramos esos recuerdos, esas personas, esos lugares que son los que nos constituyeron. Todo eso que nos formó, a lo cual quizás en parte adherimos, de lo cual tal vez en parte deseamos separarnos. Todo eso, ¿dónde se aloja? Además de en la memoria, y en la memoria digo la mente y también en el cuerpo, ¿dónde queda eso? ¿En qué objetos? ¿Qué lugar también tiene todo eso en la escritura? Este año justamente leí 2 textos que de distintas formas problematizan estas cuestiones, que son El universo observable, de la autora Heather McAlden, y la obra de teatro Imprenteros, de Lorena Vega y hermanos, que son Federico y Sergio Vega. El texto de McAlden me lo recomendó a mitad de este año Marie, la librera de Suerte Maldita, a quienes aprovecho a mandar un enorme abrazo. Suerte Maldita es la librería de la que voy siempre en Buenos Aires, en la cual di talleres este año.
Y la obra de teatro de Lorena Vega me la recomendó Silvia, mi amiga, justo para el momento en el que yo estaba terminando el texto de Macalden. Habrá sido en agosto que fui al Teatro El Picadero de Buenos Aires, donde se daba la representación, y sin saberlo, resulta que, como les decía después, ambos textos tenían mucho en común, o al menos yo encontré ahí varios puntos de contacto. Heather Macalden nace en Los Ángeles en 1982 y El Universo Observable, que en Argentina lo edita Editorial Sigilo, es un texto híbrido, difícil de clasificar, pero un término que podríamos tomar para hacer pie en cierta clasificación es el de álbum. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la propia autora, que propone el álbum como principio compositivo del texto y trabaja a partir de una metodología que llama investigación artística. Y dice: la investigación artística es una disciplina emergente que implica un matrimonio abierto de lo académico y lo creativo. Se basa en el rigor de la academia, pero coquetea con el je ne sais quoi libre y despreocupado del arte contemporáneo. Esto aparece en algún punto del texto. Esta voz narrativa es un texto autobiográfico, entonces hay una identificación entre autor y narradora, pero bueno, esta voz sigue estas coordenadas y se apoya en el concepto de lo viral como una metáfora para indagar en su pasado familiar. Este es un pasado muy complejo en el que ella, como si fuera una detective, va a ir indagando en la historia de su madre y de su padre, ambos fallecidos por complicaciones relacionadas con el HIV cuando la autora era una niña. Entonces intenta armar un archivo de sus raíces a partir de la ausencia. Y el texto se va a ir armando en estas dualidades: el olvido y el recuerdo, el soporte material y lo virtual, la totalidad y el fragmento, el regresar y el avanzar. Como les decía, es un texto fragmentario y la autora lo sabe, por eso en las primeras páginas va a dar algunas coordenadas de lectura. Dice: instrucciones de lectura. Este libro es un álbum que trata sobre la pena. Cada fragmento es como la canción en un disco o la foto de un anuario. Se van amontonando hasta que al final arman una experiencia. Con las referencias al disco o al anuario se van abriendo distintas asociaciones en relación con el término álbum, y a mí me remitió automáticamente a los álbumes de figuritas de mi infancia. Sobre todo a dos tipos de álbumes que circulaban en los años 90 en Buenos Aires. Por un lado, los álbumes que se vendían en los kioscos sobre, por ejemplo, el Mundial de Fútbol o Chiquititas o algún otro consumo cultural que circulaba en la televisión en ese momento. Entonces una iba al kiosco, compraba los sobres de figuritas y después en el recreo las cambiabas con tus compañeros y siempre había la figurita difícil o la más requerida porque tenía brillitos. Eso por un lado. Y también estaban los álbumes de calcomanías, que en mi caso era algo que yo compartía mucho con mi prima, que tenían un papel brillante y liso blanco y ahí se podían pegar stickers. Entonces íbamos a la librería o al kiosco también y comprábamos planchas de calcomanías, que también había categorías, porque estaban los que eran enormes, los de brillitos, los que tenían textura como de peluche, unos que eran más acolchados. Entonces los íbamos cambiando y los íbamos poniendo en el álbum, y ahora que pienso también se seguía algún tipo de, no sé, curaduría o principio compositivo, que me encantaría poder recuperarlos y ver cómo eran. Tengo algunos recuerdos de ciertas páginas o de ciertas figuritas en particular. Pero también hay una tercera acepción del álbum en relación con los orígenes, que es, por supuesto, el álbum de foto familiar. Todo el ritual de sacar fotos, mandarlas a revelar, la espera y después organizarlas en un álbum, indicando, en el caso de mi familia, en el detrás de las fotos, la fecha, ¿no? Muchas veces también el evento en cuestión que se estaba retratando, a veces incluso quiénes estaban en las fotos, esto detrás de la foto y también al costado en el álbum. Me interesan todos estos tipos de textos, estas tres vertientes del álbum en relación con los orígenes, para pensarlos como espacios donde se aloja materialmente el pasado. Y al respecto dice Macalden en otro bellísimo fragmento de su texto: un álbum, sin importar su especie, aplasta la experiencia en materia. Los datos en bruto de la vida se convierten en un documento visual auditivo para atesorar, pero a pesar de todo,
¿hay acaso un gesto más débil? ¿No es cierto que un álbum muestra lo mucho que tratamos de aferrarnos a las cosas que de todos modos nos dejan? Les decía que más o menos en el mismo momento en el que terminaba el texto de Macalden, fui a ver la obra de teatro Imprenteros. Sin saberlo de antemano, me encontré, como les comentaba, temáticas afines al texto de Macalden. El disparador de Imprenteros es también una imposibilidad de acceder al pasado, porque cuando muere Alfredo, que es el padre de Lorena, Federico y Sergio Vega, los hijos del primer matrimonio de Alfredo cambian la cerradura del taller de la imprenta paterna. El padre tenía una imprenta que se llamaba Fixerd. Cambia la cerradura, no dejan a estos tres hermanos, digamos los otros hermanos, Lorena, Federico y Sergio, entrar al lugar y básicamente, como dice Lorena, se apropian del lugar. Básicamente les arrebatan una parte de su historia. Y la pregunta sería, bueno, ante eso, ¿cómo seguir? Esa es la pregunta que se hace la directora. ¿Cómo recuperar, cómo volver a un lugar que les fue arrebatado? Lo hermoso que sucedió cuando fui a ver la representación es que a la salida del teatro vendían el libro. Yo pensé que, bueno, como pasa muchísimas veces, me iba a encontrar ante la edición con el texto impreso de la obra, que efectivamente yo quería comprar porque me interesaba leer el texto, porque había captado mientras veía la obra algunos parlamentos que me habían gustado mucho y los quería leer con más detalle, pero para mi sorpresa, la edición contaba con muchos más materiales que solamente el texto de la obra. Por si lo encuentran por ahí, la versión impresa es editada por la editorial cordobesa Documenta Escénicas y en el ejemplar podemos encontrar una dedicatoria, podemos encontrar agradecimientos, la descripción de una de las máquinas, la presentación de la imprenta, la presentación de los hermanos como si fuera un retrato de Lorena, de Federico y de Sergio, del padre, de la madre, muchas fotos, justamente partes del álbum familiar, textos breves, el texto de la obra, por supuesto, está, pero también hay otras fotos, además de las del álbum familiar. Por un lado, unas fotos tomadas en 2006 por un amigo de la autora que se llama César Capazo, de las máquinas del taller, y después un fotomontaje que hace el mismo Capazo en el 2018, en el que aparecen insertados los tres hermanos que habían sido impedidos a entrar a la imprenta en esas fotos. Y Lorena Vega dice que gracias a ese fotomontaje, ellos tres pueden estar de nuevo adentro de la imprenta familiar. Y después también se incluyen otras cuestiones como comentarios de la gente a la salida del teatro. Bueno, todo eso hace a esta edición. Entonces, con la inclusión de todos esos materiales y de ese archivo textual y de imagen, de estos fragmentos del álbum, se logra algo que Lorena Vega sintetiza en un momento de la obra, y la voy a citar. Ella dice: un día se estrena una obra de teatro y lo que sucede tiene la fuerza de las llaves que abren cerraduras de portones grandes para entrada y salida de camiones. Es decir, logran entrar de nuevo a la imprenta, recuperan sus raíces mediante el teatro. Volviendo un segundo a Macalden, cuando les hablo de las asociaciones que vi entre ambos textos, fue muy loco porque en El universo observable, la traducción que es hecha por Virginia Higa, usa también la misma imagen, la de los portones, para hacer referencia a esa imposibilidad de acceder a las raíces y también a su contracara, a cómo álbum, texto, registro o literatura ayudan a abrirlos. Dice Macalden: quiero decir algo más sobre ellos, sobre mis padres, pero cada vez que me retraigo al recuerdo, siento portones de metal que se cierran ante mí. Mi mente se oscurece. La luz se escurre de las imágenes que hay dentro de ella. Se borran los detalles, se borran las caras. Las emociones se vuelven algo parecido a las nubes, vaporosas, y sin embargo algo de la metadata queda, como la sensación del amor. Al comentar estos textos, primero obviamente les estoy invitando a leerlos. En el caso de Imprenteros no sé si la obra va a seguir en cartel el año que viene o si ya no vuelve, pero en cualquier caso ambos textos, el de Macalden y la obra de teatro de Vega, para mí fueron definitivamente de las lecturas que más me conmovieron durante el 2024, así que por un lado es la invitación a leerlos y a conocer a estas autoras, y también la invitación a pensar o revisar el propio archivo, el archivo personal, familiar, colectivo,
detenernos a pensar en cómo atesoramos lo vivido. Y ahora pasamos a la segunda parte del episodio, que en mi guión titulé Las raíces y los viajes. Esta sección va muy en línea con los episodios anteriores, la partida, la distancia, episodios que si no escuchaste te invito a escuchar luego de este, y que tienen que ver por supuesto con el hecho de encontrarme lejos. Porque como les decía al principio, cuando nos alejamos de nuestro lugar, es inevitable revisar nuestros orígenes, nuestras raíces. Al menos a mí me está pasando que hay una sensación de reafirmación que va en dos sentidos. Por un lado en aquello de lo cual quiero separarme en relación a mis raíces, pero también en cuanto a todo aquello que quiero seguir abrazando y encarnando en relación a mis orígenes. Y antes de pasar a los textos que abordan esto, desde precisamente los viajes, me gustaría empezar esta segunda parte con otra cita de Macalden que me pareció muy gráfica en relación a cómo propone ella que nos constituimos en lo que somos. Dice en un pasaje de su texto: ¿cómo se llega a ser lo que es? Una canción te penetra el corazón como una flecha y tu psique envuelve su vector, doblándolo y aplastándolo hasta que empieza a formar parte de tu código. Como les contaba antes, en este texto proliferan imágenes relacionadas con la biología, con la metáfora de lo viral, con el código, porque esto le sirve a la autora para hablar tanto del HIV como de la viralidad y de los códigos de Internet. Ella hace un cruce entre esos dos mundos, pero me encanta acá la imagen de un estímulo afectivo que entra en nuestro sistema. Ahí dice canción, pero puede ser texto, conversación, diálogo, palabra, imagen, color, y cómo nuestro sistema lo abraza y lo incorpora. Me parece una bellísima imagen en relación con lo que decía antes de este proceso de hacer raíces. Pero volvamos entonces ahora a los viajes. Somos estos cuerpos y espíritus y memorias constituidos en base a recuerdos, a abrazos, a afectos, a canciones, a textos, a pinturas, a vínculos. Viajamos, nos llevamos todo esto y nos alejamos. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos con ese bagaje? En uno de los ensayos de El hechizo del verano, que es un texto de la autora argentina Virginia Higa, la que tradujo, entre otras autoras, a Macalden, la narradora dice: peregrinar es ir a encontrarse con algo del pasado que vuelve a la vida invocado por nuestro acto de caminar. El hechizo del verano es un libro que también recomiendo mucho, que está editado por Sigilo, también la misma editorial que edita Macalden, y son textos, podríamos pensarlo como crónicas o como pequeños ensayos, sobre la experiencia de la autora viviendo en Estocolmo. Por eso obviamente el tema del viaje y de encontrarse en otro país, pero ya no como turista, sino asentada, haciendo vida en ese lugar, que además es una cultura tan distinta a la cultura argentina, es central. Y me gusta mucho lo que plantea la cita porque por un lado trae el acto de caminar en tanto peregrinaje, y acá abro un paréntesis, si les interesa esto de la caminata, vayan al episodio 2 de este podcast, que es el de viajes y literatura, porque ahí trabajo bastante con textos relacionados con el acto de caminar. Pero bueno, por un lado está esto de la caminata como peregrinaje, pero también grafica muy bien cómo el movimiento y el alejamiento, paradójicamente, nos acerca y nos trae de frente aspectos de nuestra vida en el pasado. Así entonces como el caminar puede ser una acción que nos traiga de vuelta a nuestras raíces, la escritura en sí es ciertamente otro modo de volver a lo que nos enraiza. Eso es lo que comenta la narradora de Diario de Aterrizaje, un texto de la autora colombiana Laura Ortiz Gómez, editado en Argentina por la editorial Bosque Energético, texto que también leí durante el 2024. En este texto, que toma la forma de un diario, la narradora es una mujer colombiana que vivió en Buenos Aires por varios años y ahora vuelve a Bogotá. Sobre sus años en Buenos Aires comenta: ficcioné para no estar lejos, para explicarme en alguna raíz. Temía a los porteños, los encontraba duros, frontales, descarnados. Recordar mi territorio me permitía ser familia de mí misma, ser íntima conmigo en lo ausente. Acá me parece muy lúcida la observación acerca de la ficción, esta idea de ficcionalizar para volver, para justamente enraizar en un nuevo espacio que es desconocido
y acá parece que cuyos habitantes además son bastante hostiles. Hacer de su pasado una ficción tiene entonces múltiples usos. Da cobijo, da hogar, da un apoyo familiar en el que hacer pie, proporciona intimidad, cercanía y reconstruye las raíces. Y en línea con otro pasaje del texto dice: el pasado es una ficción que se materializa. La materia toda está hecha de pasado, que se coagula en el presente. Y por eso arde y duele tener una historia que se hizo cuerpo. De nuevo acá la relación entre texto y cuerpo, entre texto y materia, que en cierto sentido estaba presente en la primera parte del episodio cuando hablábamos de la relación entre raíces y álbumes. Y si por un lado podemos pensar las raíces en tanto algo que, al menos en parte, podemos atesorar, recopilar, alojar en objetos o huellas materiales, es cierto que puede pasar que estando lejos de nuestros orígenes sintamos un vacío. Y para pensar esa sensación de vacío, traigo a Rebecca Solnit, cuyo texto Una guía sobre el arte de perderse ya a esta altura funciona en mí como un oráculo, vamos a decirlo, porque siempre, pero siempre, tiene algo para decirme. Voy a citar un pasaje del ensayo Guirnaldas de Margaritas, que dice así: el vacío es el sendero por el que se mueve la persona centrada, dijo un sabio tibetano hace 600 años. El libro en el que encontré esta afirmación continuaba con una explicación de la palabra para decir sendero en tibetano, shul, una marca que permanece después de que pasa lo que la hizo, una huella, por ejemplo. En otros contextos, shul se emplea para describir la cavidad rugosa que queda donde solía haber una casa, el canal erosionado de la roca por la que ha pasado la crecida de un río, la mella en la hierba donde durmió un animal la noche anterior. Todas estas cosas son shul, la impresión de algo que estuvo ahí. Un sendero es un shul porque es una impresión en el suelo dejada por el paso regular de pies que se ha mantenido libre de obstrucciones y conservado para que lo usen otros. Como un shul, el vacío puede compararse a la impresión de que algo estuvo ahí. Volvemos acá a la imagen del sendero y el caminar, como aparecía en el texto de Iga, pero enfocado desde el vaivén entre ausencia y presencia. El vacío es vacío de algo que estuvo y ya no está, pero pensarlo desde el shul nos permite verlo no como una total ausencia, sino desde la imagen de la huella. Queda registro de lo que pasó antes. A veces en la vida cotidiana, digo estando en nuestros lugares de origen, en el trajín, es lógico que no estemos todo el tiempo pensando en los orígenes, las ausencias, en lo que nos dejó pero aún nos constituye. Está bien que así sea, ¿no? Si no estaríamos todo el tiempo viviendo en el pasado, pero eso, movernos aunque sea un poco de nuestro lugar, empezar a hacer una vida cotidiana un poquito más lejos, nos pone muy de frente con eso. Y ante el primer vértigo del vacío, es interesante ver qué pasa después, cómo se empieza a vislumbrar ese sendero, esa huella, esa marca de lo que estuvo ahí. Pensar el shul como otra modulación del álbum, porque si el álbum, la foto, el mapa tangible, la escritura son lo material que da cuenta de lo que fuimos, el shul es la huella imperceptible que queda en algún lugar nuestro, le hace memoria, alma, psiquis. Acá cada quien complete según sus creencias y su formación, ¿no? Pero esta huella que marca que algo hubo antes. En fin, me gustó traerles estos textos para pensar estos vínculos entre hogar, lejanía y raíces, y pensar en cómo a primera vista puede parecer que cuando una se va, corta las raíces, a veces algunas raíces cortamos, pero que en verdad hay matices, que puede ser mucho más complejo y mucho más rico que eso. Este episodio está dedicado obviamente a todas esas personas, lugares, textos que me condujeron hasta donde estoy hoy, y también sirve para pensar, o me sirve a mí para pensar y honrar todos esos espacios simbólicos y objetos materiales en los que hago pie a la distancia. Esas raíces con las cuales a veces entro en tensión, alguna que otra, como decía, quizás corté por el camino, pero que sin dudas son también las que me estructuran y me estructuraron para llegar hasta acá.
Y ahora sí vamos a cerrar este episodio. Quiero dejarles un gran abrazo y un enorme agradecimiento por haberme acompañado a lo largo de todo este 2024 en este proyecto que tanto amo hacer, que me hace tan pero tan feliz. Y con mis mejores deseos para el 2025 les dejo un poema de la autora uruguaya Cristina Peri Rossi titulado Dialéctica de los viajes, que creo que sintetiza todo lo tratado en el episodio de hoy. Para recordar, tuve que partir. Para que la memoria rebosara como un cántaro lleno, el cántaro de una diosa inaccesible, tuve que partir. Para pensar en ti, tuve que partir. El mar se abrió como un telón, como el útero materno, como la placenta hinchada. Lentas esferas nocturnas brillaban en el cielo como signos de una escritura antigua perdida entre papiros, y la memoria empezó a destilar. La memoria escanció su licor, su droga melancólica, su fuego, sus conchas nacaradas, su espanto, su temblor. Para recordar, tuve que partir y soñar con el regreso, como Ulises, sin regresar jamás. Ítaca existe a condición de no recuperarla.